Capítulo 2. Junto al abeto. Cuando los trinos de los pájaros de la mañana comenzaron a aparecer, la niña se desperezó y empezó a refregarse los ojos, mientras sentía el sabor de toda una noche de sueño en su lengua empastada. Después de la historia del muchacho, ninguno de los dos dijo nada más. A los pocos minutos, ella ya se había quedado dormida. Ya despabilada, miró hacia los lados para buscar a su compañero, pero no lo encontró. Se alejó algunos metros y detrás de unos arbustos descargó su orín acumulado, mientras aún bostezaba y trataba de mantenerse en equilibrio. Justo después de arreglar sus ropas, escuchó sonidos extraños a lo lejos. Se puso en guardia, sacó su martillo y lo empuñó lista para arremeter contra cualquier amenaza. Avanzó algunos metros entre la maleza y, por fin, en un claro que daba a un risco pronunciado, vio al muchacho blandiendo su particular espada, tan solo vestido con sus pantalones y luciendo un sudoroso torso desnudo. El hombre era muy delgado y alto, sus músculos bien demarcados, y aunque tal vez pudiera tomárselo como un vagabundo errante, no exhibía signos de mala alimentación, pero había algo en su desgarbada figura que llamaba la atención de la muchacha. Parecía que cualquier ráfaga podía llevárselo volando en un instante. La palabra que mejor describía la sensación que daba el guerrero cuando uno lo observaba era liviandad. Cuando ella por fin se acercó y se sentó en una roca cercana, el muchacho se dio cuenta de su presencia y clavó la espada en la tierra, se apoyó en el mango y jadeando le dio los buenos días. «¿Qué tal, dormilona?», dijo sonriente mientras las gotas de sudor le surcaban el rostro. Buenos días. Es demasiado temprano para estar entrenando así. ¿Desayunaste? No, jamás desayuno. Me despierto, entreno, me doy un baño y al cabo de algunas horas recién pruebo bocado. Eso está mal. El desayuno es la comida más importante del día. Díselo a mi estómago, que se queja si le meto algo antes de la media mañana. Respondió el muchacho mientras comenzaba a recoger su ropa que había dejado a un costado. Deberíamos apurar el paso si queremos alcanzar a Arkhail antes de que despierte, indicó ella, con un tono que sin querer sonó demasiado similar a su madre. El muchacho recogió su ropa y sus petates y empezó a caminar con dirección al sur. La niña lo observó alejarse un poco y luego decidió seguirlo por fin. Le molestaba sobremanera la indiferencia de aquel guerrero, tan ensimismado y autosuficiente que a veces ni siquiera se molestaba en dirigirle la palabra. Algo en él le recordaba a su padre, un hombre bueno, noble, trabajador, aunque hogar de muchos secretos. Caminaron durante unos 20 minutos hasta que alcanzaron la vera de un lago pequeño, rodeado de matorrales, troncos podridos y lianas colgantes. Era un pequeño pantano, aunque el agua no se veía sucia. El joven arrojó sus cosas a un lado y se quitó los pantalones. La niña volteó rauda cuando él empezó a quitarse la ropa interior. Su corazón latía presuroso, recordándole que a pesar de ser ruda y haber vivido muchas cosas terribles, aún era una adolescente. El muchacho nadó y se talló el cuerpo durante algunos minutos hasta que por fin decidió salir y subir algunos pasos por una pequeña colina. Ahí, en la cima, daba el sol de la mañana, y el muchacho se trepó a una piedra y se tendió boca arriba así, desnudo, empapado de agua del lago. La niña estuvo a punto de reprenderlo, de acusarlo, pero decidió que si quería hacerse valer, entonces lo haría sin vacilar. Dejó su capa, se quitó su armadura, apoyó el martillo con cuidado contra un tronco y se acercó algunos pasos al agua. Comenzó a desatar su túnica mientras hojeaba a su compañero, que todavía permanecía acostado y no parecía prestarle atención. Dejó caer la tela que cubría su cuerpo y dio pasos rápidos para cubrir su desnudez con el agua fresca del lago. ¡Ah, qué placer!, pensó. Nadó un poco y flotó boca arriba observando el contraste de las copas de los árboles contra el fosforescente cielo de la media mañana, recordando, pensando, planeando. Por fin decidió salir y secarse. Se acercó a tientas a la orilla y volvió a buscar al joven con la mirada, pero no lo encontró. La piedra donde había estado secándose estaba vacía y no había rastros de él por ninguna parte.
Salió del agua decidida a seguir el ejemplo del guerrero, así que tomó su ropa y, cubriéndose los pechos y la entrepierna con ella, se acercó torpemente a la roca soleada. Una vez allí, dejó todo a mano y se tendió tal y como lo había hecho el muchacho. Se dejó secar al sol unos minutos y luego se incorporó y se vistió. Cuando terminaba de colocarse la armadura, el muchacho apareció entre los árboles cargando frutas en una improvisada bandeja de piedra. Traje el desayuno, dijo despreocupado. Qué bueno, gracias. Respondió ella, sin querer sonar demasiado agradecida con aquel parco colega. Aunque sentía alivio de no haber sido vista desnuda, una parte de ella vibraba con la sola idea de imaginarse siendo espiada por el muchacho mientras se bañaba. Eran sentimientos confusos. Él no le gustaba, pero no podía evitar querer gustarle a él. Caprichos de niña, se dijo, y le dio un mordisco a una manzana. Ya pasado el mediodía, la niña y el guerrero llegaron a una encrucijada que precedía al valle en donde esperaba la bestia, durmiendo gigantesca a lo lejos. De elegir el camino correcto, estarían solo a unas horas de alcanzar por fin su objetivo final. Justo cuando dieron con el pie de la señal que indicaba las direcciones de los caminos, aparecieron de repente varios hombres de atuendo llamativo acercándose a ellos. Eran 5 varones, los más jóvenes, 2 muchachos de cabello rubio que no serían mucho mayores que ella. Del resto, uno era flaco y desgarbado, con un hacha al hombro y con un parche en el ojo derecho. Otro, musculoso y con dientes muy grandes, tanto que no podía terminar de cerrar la boca, su cabello castaño atado en un rodete en el centro de su mollera. Y el que parecía ser el líder del grupo era un monumental barbudo barrigón, que llevaba el torso desnudo, aunque semicubierto por unas sombreras unidas por un pedazo de tela que parecía ser seda de la mejor calidad. Llevaba un cinturón brillante de oro y acero que sujetaba un manto entreverado que le cubría la parte inferior del cuerpo. Sus gigantes manos lucían guantes de cuero oscuro y en el puño derecho sostenía un martillo grueso de gran calibre. El viento agitó su barba roja como la sangre, junto con el poco cabello que tenía a los costados de una cabeza calva y brillante. Tenía los ojos delineados con una gruesa línea oscura y en el centro del pecho llevaba tatuada una garra de águila. Era, sin duda, un jaizán, miembro de una sociedad de mercenarios muy antigua que dedicaba su vida a recolectar e intercambiar bienes, animales, personas y hasta cadáveres. El gigante sonriente se detuvo junto a la señal de la encrucijada y cruzó sus grandes brazos en señal de demostración de interés. ¿Pero qué par tan extraño tenemos aquí? ¿Por qué no nos cuentan qué están haciendo por estos lares? Si quisiera contarte algo sería los segundos que te quedan de vida, dijo la niña poniendo cara de pocos amigos. ¡Oh! ¡Pero si es una peleona! Me gustaría saber qué gusto tiene la carne de tan delicada princesita. Y yo me pregunto si tu barriga tendrá sabor a jamón, tocino o a estiércol. ¡A estiércol, sin duda! Gritó uno de los jóvenes rubios, y el grandulón blandió su martillo sin dudar y lo estrelló en la sien del bocón. Se hizo un silencio gélido. El rubio cayó de bruces al suelo, y un charco de sangre comenzó a formarse alrededor de su maltrecha cabeza. Sus compañeros se limitaron a tragar saliva con dificultad mientras se agrupaban algo alejados de su líder. Ese comentario va a costarte, carita de ángel. No traigo dinero, carita de culo. Mientras el hombre tensaba los músculos de su gigantesco cuerpo ante semejante demostración de irreverencia, el muchacho se sentó a un lado y observó la escena mientras sacaba lustre a su espada de salabio. Un sonido agudo causado por el material del arma llamó la atención del grandulón, que mostró sus enormes dientes en una sonrisa desagradable. Por haberme ofendido, tendrás que entregarme la espada de tu amigo, dijo riendo entre dientes. Sus esbirros asintieron. A mí no me metas, viejo. Tu conflicto es con ella, replicó el muchacho de manera serena, mientras seguía lustrando la hoja verde de su espada. Te doy la oportunidad de que te marches si no quieres salir lastimado.
Aunque me encantaría que fueras un idiota y te quedaras. Lanzó la niña sonriendo con malicia. ¿Qué dijiste? Preguntó el grandulón apretando la quijada mientras se acercaba paso pesado a la niña. Eso esperaba. Dijo ella, y sacó el martillo de su espalda y dio un salto que superó con creces la altura del jaizán. Todos se quedaron mirando el lugar vacío en donde instantes antes había estado la muchacha. De pronto había dado un salto tan rápido y pronunciado que parecía como si hubiera desaparecido. El joven, a un costado, fue el único que siguió sus movimientos acertadamente y vio claramente cómo la niña, ya suspendida a unos 2 metros por sobre el grandulón, blandía su martillo con gran agilidad y lanzaba un golpe certero contra el hombro izquierdo del gigantón. Se produjo un estruendo, una explosión leve que sonó como si un edificio entero se hubiera derrumbado. El cuerpo del grandulón salió despedido varios metros y chocó violentamente contra un abeto que se sacudió como si un meteorito hubiera colisionado contra él. Los esbirros del jaizán dieron un paso atrás, aterrados, sin poder creer lo que acababa de pasar. La niña aterrizó con fuerza en el suelo, aún sosteniendo el martillo en su mano derecha. Era un arma pequeña, de no mucho más de medio metro de largo. En un extremo lucía un ornamento que servía de base y en el otro estaba coronada por una cabeza en forma de pico de ave, curva, del tamaño de un cráneo de lobo, aunque de un material mucho más sólido que el hueso. En lo que podría haber sido el ojo del lobo, había un rubí gigantesco que llamó la atención de los temerosos hombres del grandulón cuando reflejó un destello de sol. Uno de ellos tragó saliva dificultosamente y se adelantó con intenciones de retar a la pequeña a un combate. Pero nada de eso llegó a suceder, porque la jovencita otra vez dio un salto y cayó justo frente a los 3 esbirros que vieron cómo el pequeño martillo se hundía en la tierra y generaba una fuerza espectacular que los lanzó despedidos por los aires. La fuerza de choque que provocó el arma dejó colgados a los hombres de las ramas de varios árboles que observaban silenciosos la curiosa escena a algunos metros de allí. A un costado, un malherido grandulón comenzó a levantarse, gimiendo, quejándose de la humillación. Ese martillo no es normal, dijo esforzándose por no perder la conciencia. Es un arma tremenda que sé usar a la perfección. Si vuelves a acercarte a mí, no dudaré en usarla. El bruto barbado se quedó boquiabierto, temblando, y uno podría haber jurado que había mojado un poco su entrepierna. La niña, entonces, comenzó a seguir el camino que se abría hacia el sur, tras sonreír y observar unos instantes a los golpeados jaizán. El joven hizo lo mismo. Esa arma podría ser muy peligrosa en manos equivocadas, dijo él, admirando el martillo. Por eso la tengo yo. Y ten cuidado con lo que dices porque todavía tengo ganas de seguir pateando culos. No, tranquila. No me metería contigo, pequeña tormenta. Ella no pudo evitar una mueca de satisfacción frente a aquel apodo. Pequeña tormenta. Sí, le gustaba. Decidió que si alguna vez tenía que adoptar un nombre de fantasía, tal vez para que los trovadores del mundo hablasen de su triunfo ante la bestia Arkhail, sería ese. El joven y ella se alejaron de la encrucijada, dejando al abeto manchado de sangre y a 4 hombres malheridos intentando comprender qué tipo de tormenta los había sacudido.